Gracias, Miguel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. No estoy en muy buenas condiciones y voy a tratar de poder deciros algunas de las apreciaciones que yo he podido ir apuntándome a lo largo de la jornada, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante y muy provechosa para nuestro trabajo cotidiano y de futuro, ¿no? Partiendo de varios principios, violencia, acoso, presión o represión no ha existido siempre en el mundo del trabajo y en el mundo, en cualquiera de los espacios donde el ser humano nos interrelacionamos. Lamentablemente es así, la historia es así. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Pues que estamos en una situación muy compleja adicionalmente. Estamos en una crisis que no sé ya ni definirla, ¿no? Sea financiera, social, económica, política. Podemos ponerle todos los adjetivos que queramos, pero estamos hechos un lío. No es tal, está haciendo un lío. Yo me levanto por la mañana y digo, a ver si me entero de algo. Y me hago más lío todavía. Porque es que cada día los que parece ser que están su responsabilidad es sacarnos de esta situación, pues cada día nos hunden más, ¿no? Y las situaciones que nos plantean son más preocupantes, ¿no? Esta es una situación que, si siempre lo ha habido, ahora en esta situación lo hay más, en todos los órdenes, porque siempre hay desaprensivos que se quieren aprovechar del momento, ¿no? Estos momentos, pues lógicamente, crean debilidades en las sociedades, en los individuos, en el trabajo, y es lo que está ocurriendo. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? En estos momentos. A mí, yo sé, porque participo activamente en el día a día con los compañeros, aunque ellos son los que tienen la responsabilidad de ese trabajo directo de la negociación colectiva, que es muy difícil hoy día negociar los convenios. Porque además, mayoritariamente lo que tenemos que a ver qué salvamos. Ya no estamos intentando, ya hasta ahora decíamos, bueno, hemos conseguido medio punto más, hemos bajado 8 horas la jornada. No, eso se ha acabado, pero se ha acabado de golpe. Es que ahora, cuando van a negociar, lo primero que te dicen que no hay, que cuánto sobran y que cuánto hay que bajar, y que de lo demás ni hablamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el momento de que si antes no hacíamos la suficiente fuerza en otros espacios, en la negociación colectiva, ahora que es verdad que muchas empresas lo tenemos más difícil, sí es nuestra obligación poner todo el énfasis en la parte social de los convenios. Y esto forma parte de esa parte social de los convenios. ¿Es verdad que no podemos hablar de salario o reducción de jornada? Pues posiblemente habrá desaprensivos que nos estén intentando de aprovecharse, pero habrá otras empresas que no tengamos más remedio que asumirlo. Asumirlo sobre todo porque aquí el todo de la parte es fundamental, ¿eh? Yo, es una forma que tengo de expresarme en términos, y en el sindicalismo y solidario como el nuestro, el todo antes que la parte. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si en una empresa tenemos que salvar el empleo antes que subir los salarios, pues lo tenemos que tener en cuenta, porque es más importante en ese conjunto de los derechos globales del conjunto, ¿no? Pero ahora tenemos que también, en esa sensibilidad de responsabilidad de las empresas, y nosotros de corresponder a esa responsabilidad, a esa sensibilidad, de que las empresas hagan un esfuerzo adicional donde antes no lo han hecho o no han hecho suficiente. Y esa es la parte social. En esta parte, que lo tenemos que seguir insistiendo, es una inversión, no es un gasto. Las empresas no pueden defenderse como que esto es un gasto, sino todo lo contrario. Esto igual, en el Sistema Nacional de Salud estamos cansados de escuchar al gobierno, a la oposición, a las comunidades autónomas, a todos los responsables, que lo rentable en la salud es la prevención. Antes de prevenir que curar, además lo dice el hecho, el refranero español, que es muy rico y muy sabio. Prevenir que curar, porque curar es más caro. Y en esto también, lo habéis apuntado en nuestras intervenciones de forma muy acertada, ¿no? Esto es muy caro, puede ser muy caro. Cualquiera de las situaciones que se dan, de las que hemos podido referir a lo largo del día, ¿no? Y como yo no voy a aportar nada yo personalmente a todo lo que se ha dicho, porque se ha dicho muy bien y muy amplio. Sí quiero apuntar algunas cosas que seguro os gustaría que lo dijese, pero no sabéis si lo voy a decir. Lo voy a decir. Yo tengo pocas oportunidades de tener
foro como el que tengo hoy, de un número importante de cuadros de la organización. Cada vez que lo tengo, lo quiero aprovechar. Hay una puntualización que nuestro secretario general Cándido viene diciendo en todas sus intervenciones que venimos haciendo desde que la crisis cogió todo este cuerpo, ¿no? Hemos ido haciendo cosas, estamos en contra de las medidas que el gobierno ha hecho, hicimos una huelga general, estamos haciendo asambleas por todos los territorios, en defensa del estado de bienestar y en defensa de esas bases del estado de bienestar, de las pensiones, de la negociación colectiva. Y no solamente hay desaprensivos en el mundo empresarial, que los hay muchos, también lo hay en la política. Y ahora mismo estamos en una situación, en una encrucijada que prácticamente le quedan 8 o 10 días, que se va a resolver en 8 o 10 días, y que mucho me equivoco que pues, parte de esos desaprensivos, como comprobaréis hoy mismo, yo he hecho una intervención esta mañana un poco jocosa, ¿no? En el sentido de decir, que se atreven a ir contra sus propias situaciones de conveniencia. En un momento determinado había que votar una ley y la votan a favor, y cuando hoy ya la situación ya están sobrados, ni llevándolo en su propio programa, ni llevándolo, no hacen ni referencia en el programa, pues cambian el paso y se ponen, bueno, pues ahora aquí hay alguien que me quiere escuchar y cambia una ley por capricho, ¿no? Unos cuantos de intereses, pero al final son intereses bastardos, ¿no? Si se ha votado a favor de una ley es porque estaba uno convencido de lo que tenía que hacer, y sobre todo por los fundamentos, que en este caso es una ley que va a favor de la salud de los trabajadores, fundamentalmente de los más afectados, y sobre todo del derecho del no fumador a estar en un sitio público y no estar perjudicado por alguien que, bueno, que si es libre de querer fumar, que fume, pero donde pueda no perjudicar a los demás, ¿no? Pero sobre todo la salud de los trabajadores, de los sectores que están obligados a trabajar en ámbitos donde la ley ahora no protege y antes no lo protege. Pues esa situación nos vamos a encontrar a lo largo de pocos días en muchas cosas. Y claro, si lo que hoy hemos estado hablando, que es fundamental en el pasado y en el futuro para conseguirlo de la negociación colectiva, pues nos encontramos que la negociación colectiva está en absoluto riesgo. Absoluto riesgo. Por lo que muy poco han dicho, pero con lo poco que han dicho, unos porque lo están pidiendo, lo están planteando, lo están exigiendo, como la COE, y otros porque no hacen oídos sordos, recogen parte de ese mensaje y lo hacen suyo, la negociación colectiva está en absoluto peligro. Si la negociación colectiva nos la quitan, compañeros y compañeras, no somos necesarios, no tenemos papel que jugar en la sociedad. Hay dos cuestiones fundamentales a lo largo de una sociedad, y lo hemos podido comprobar a lo largo de los 35 años de democracia en nuestro país. Los impuestos, el estado de bienestar ese que hablamos y las cosas fundamentales. Dos instrumentos hay para hacerlo real, más justo o más injusto, más avanzado o menos avanzado: la negociación colectiva y la fiscalidad. Y en los dos hemos retrocedido en los últimos años. Y ahora estamos retrocediendo mucho más rápido. En los 2 últimos años, cuando salgan las estadísticas de lo que es la negociación colectiva, en subida salarial, en reducción de jornada, en lo que hace que la renta, la distribución de la renta que se crea, cómo se reparte, en ese momento estamos retrocediendo. En uno de los instrumentos es la negociación colectiva. Pero es que en el otro también. La negociación colectiva siempre ha estado por encima, hasta hace unos años, por encima del 50% de la distribución de la renta. Era el primer instrumento de distribución de rentas en la sociedad. Ya estamos por debajo del 50%. ¿Qué significa? Que los empresarios se llevan más de la mitad y la negociación colectiva y los salarios se llevan menos de la mitad. Eso, repetimos menos, con una particularidad, que además estamos creciendo menos. La renta global que existe en el país en este momento es menor que la renta que había en el 2007 o en el 2006. Con lo cual, si aún retrocedemos sobre una cantidad menor porcentualmente, pues lógicamente ocurre lo que está ocurriendo, porque hay mucho paro, porque no hay consumo, no hay actividad, y todo se convierte en ciclos viciosos que lamentablemente cada vez nos llevan a situaciones peores y nos debilitan. Con lo cual tenemos que defender la negociación colectiva a vida o muerte.
como instrumento. Y no sé lo que va a ocurrir, pero si nos llevan la negociación colectiva, aunque la lleven solo en dos cuestiones, como dicen, es que no la vamos a llevar a la negociación colectiva, no es caro, nos la vamos a llevar a la empresa de forma prevalente, que es lo que vale, eso quiere decir, aunque yo sé que lo sabéis, pero yo lo recalco, de forma prevalente en la empresa el salario de jornada, y de forma prevalente es que si el salario es menor, es que el empresario no puede pagar más, y ese salario es el que vale, aunque el salario que hayamos pactado en un convenio provincial sea mayor. Y la jornada va a ser un instrumento que va a estar en manos del empresario de forma sin negociación. ¿Qué queda? ¿Para qué existimos? Esa es la situación que muy poco tiempo tenemos, vamos a tener que abordar. Lo digo porque habrá que prepararse. Aquí no hay que resignación, entrega, no, todo lo contrario. Yo lo estoy diciendo con toda la responsabilidad, no me consideréis a mí que yo estoy negativo, yo lo que estoy cabreado, que no es lo mismo. Indignado, pero yo no soy del 15 de enero, yo me indigno con los indignados, para otras cosas, para que pongamos las cosas en su justo término. Y la otra pata, que son los impuestos, pues nos encontramos que no solamente se atreven, sino que también nos roban la cartera por la otra vía. Ya han subido el IVA, cuando se sube el IVA, a los trabajadores que nos gastamos todos los meses, lo poco que cobramos, nos bajan el salario. Eso es el efecto que tiene subir el IVA. Pues nos lo han subido 2 puntos hace 2 meses. Ese día nos bajaron el salario del 2%. Porque todos nos lo gastamos, por lo demás nos queda menos para gastar. Y han subido, no han hecho una política fiscal ni una lucha contra el fraude, no han reformado la fiscalidad. Pero lo que podría haber hecho perfectamente es subir el IRPF, pero subir el IRPF de los que tienen un IRPF del 30% o arriba, los que ganan 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 euros al año, que en España hay muchos, muchos. Y se podría haber subido el IRPF, que era un impuesto directo y no indirecto. Porque hay impuestos directos y impuestos indirectos. Y eso es lo que equilibra una sociedad de forma más avanzada, más justa, en los derechos fundamentales del Estado de Bienestar. Y seguramente que no hubiesen tenido que hacer lo que después se le ha vuelto en contra. Porque claro, no puede ser más ridículo que cuando estamos hablando, como estamos hablando del problema de la fiscalidad de este país, son 40, 50, 60.000 millones de euros al año, tengamos que, de forma loca, congelar las pensiones y después se nos vuelve en contra, lógicamente. Uno no puede decir lo mismo y lo contrario, por mucho que lo quiera justificar y explicar. Y yo puedo entender que a circunstancias diferentes, actuaciones diferentes, pero hay cosas que son ridículas. La congelación de las pensiones eran 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros lo sacaron cuando se dieron el tabaco a continuación. Pues lo mismo que han bajado, que ya le han llamado la atención, el IVA de la vivienda al 4%, pues no haberlo bajado tenía suficiente como para no tener que haber bajado las pensiones. Y socialmente hubiese sido muchísimo menos. Si ha habido un instrumento de ataque contra las políticas de recorte social, contra este gobierno, ha sido el primero de todo, las pensiones. Porque es una cosa muy sensible, son 8 millones de pensiones. Fijaros lo que ha dicho Rajoy en menos de un mes. En menos de un mes ha dicho lo mismo y lo contrario 3 veces. 3 veces. Lo ha dicho en la prensa americana, lo ha dicho en la prensa argentina y lo ha dicho hoy. Hoy ha dicho que va a revalorizar las pensiones. Hace 10 días dijo, las pensiones, si me deja el Fondo Monetario Internacional, si me deja, veré si las revalorizo o no. Y es lo que va a hacer. Si es que no sabemos lo que va a pasar mañana, si es que Berlusconi está en plan chulo, si es que estamos en manos de desapresivos y majaras, perdón, pero es que es así, es que falta una seriedad en la política europea en este momento, que pues, estamos a punto de que no sepamos lo que puede pasar en 48 horas. Hoy en los bancos de Grecia no había dinero. Los griegos no han podido sacar dinero de su dinero de los bancos.
Si eso pasa en Italia, conociendo al pueblo italiano, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues queda, ante una situación como esa, quedamos nosotros, porque ya se ha demostrado que los partidos políticos van a lo que van. Unos desaparecen por sus errores y otros vienen a hacerle el juego a esa gente, a los que nos han llevado a este sitio. Y quedamos nosotros, y van a por nosotros, lógicamente. Con lo cual tenemos que tener muy claro. Cándido lo dice, es momento posiblemente de no avanzar, pero de resistir y no retroceder. Resistir no es retroceder, no es entregarse. Resistir es aguantar y conservar lo que tenemos. Sobre esa base tenemos que construir el futuro. Si no tenemos futuro, apaga y vámonos. Cualquier persona, cualquier sociedad que no tenga, que esté convencida que no hay futuro, se acabó. Y esa es una situación que tenemos que, lógicamente, tener muy en cuenta como un objetivo. Y ahí es donde de alguna manera quiero entrar en puntualizaciones que creo que tenéis derecho, y además como la curiosidad siempre pues, merece la pena, pues yo, si les doy información a los que primero se la tengo que dar, que son los secretarios generales, los órganos de la organización, los consejos federales, cuando tenemos consejo confederal, pues les informo de lo que se ha podido hablar. Sabéis que hay una situación de análisis, de comentario, más o menos oficial, más o menos de pasillo de la organización, con el tema de la reorganización, la organización en su futuro. Y como yo creo que tenéis derecho, estoy convencido de que los padres tienen tanto derecho como yo, el mismo, a saber por dónde va la organización, hacia dónde va, qué se sabe, qué no se sabe, yo quiero compartir con vosotros lo que yo sé en esa situación. En el último comité confederal, hace aproximadamente casi 6 meses, porque tenemos el 23 y el 24, hay comité confederal, Cándido ya apuntaba la situación de futuro, del inminente futuro, y cómo reaccionar. Por eso hablaba de resistir y de resistir la organización y preservarla. Resistir y preservar. Y hablaba de que seguramente nos vamos a tener que ver abocados por una nueva situación, a una nueva organización. Y hubo compañeros en ese comité confederal que hablaban de cómo nos organizamos internamente. Y eso significa que hay organismos que hablan con otros y se fusionan. Yo eso lo he debatido en nuestro interno en 3 ocasiones. Lo he debatido a continuación del Comité Confederal de mayo, en junio, en un Consejo Federal, donde lo que trasladé a los secretarios generales es que me dijesen si alguien me decía algo, yo podía decir algo. Porque el compromiso era que si alguien me decía algo, yo lo llamaba otra vez y volvía a decirlo como que se ha dicho. Lo debatimos, porque salió a continuación al mes siguiente en el Comité Federal, y lo único que se hizo en el Comité Federal pues fue, de alguna manera, consolidar lo que un mes antes se había dicho en el Consejo. Claro, después viene el verano, las vacaciones, nos vamos, nos venimos, y empiezan los pasillos. Y los pasillos es que ya estamos fusionados. Ha habido un Consejo Federal este mes, donde vamos avanzando algunas cosas, sobre todo porque hay cuestiones también fundamentales que posiblemente tengan más importancia, sobre todo en la cercanía, que esa posible fusión a la cual yo me refiero, y es el presupuesto del año que viene. Si se confirman las noticias que tenemos, pues el presupuesto del año que viene lo tenemos que hacer pues como en una reunión que hemos tenido del Consejo Confederal hace unos días también. Esto está dando muchísima obligación a reunirnos mucho, los secretarios generales con la Confederación, los secretarios generales de los territorios con la Federación, a darnos un presupuesto en nuestra propia realidad con los ingresos propios. Y la similitud que Cándido y Retamino, secretario de Finanzas o no sé ahora ni cómo se llama, de Administración, no, tesorero, no sé dónde está el tesoro, pero bueno, nos dijo, dice, psicológicamente trasladaron en nuestra cabeza a que la organización tiene que volver al año 80.
porque vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer, que es mucho más que lo que había que hacer en el año 80. Pues yo recuerdo en el año 80 que yo me cogía un paquete de hojitas que habíamos hecho la tarde anterior en el hotel, en las fotocopiadoras que las robábamos, y me repartía a todas las cafeterías y todos los restaurantes de Valencia, en una tarde, una mañana, con algún compañero que había por aquí conmigo, que algunos están por aquí. ¿Por qué? Porque había 50 cafeterías importantes con representación sindical y 15 o 20 hoteles. Claro, es que eso ya no es así. Es que no hay cafeterías, hoy hay cadenas de cafeterías, y cadenas de bares, y cadenas de restaurantes, y centros comerciales, y muchas empresas. Es que tenemos en nuestra federación 750.000 empresas, y tenemos empresas sin trabajadores, y tenemos las empresas más grandes de este país. Es que antes, en el año 80, Renfe, Telefónica, todas las hidroeléctricas, todo eso era muy grande, y nosotros éramos muy pequeños. No había grandes cadenas hoteleras, los centros comerciales apenas habían aparecido, pues claro, era muy fácil. Pero es que ahora tenemos 3,5 millones de trabajadores que atender. Nuestra federación tiene 3,5 millones de trabajadores por cuenta ajena, y hay que atenderlos. Entonces, lógicamente nos debe preocupar esa situación, ¿no? Y eso es lo que estamos debatiendo. Y para eso, de alguna manera, algunos han empezado a hablar de nueva reestructuración organizativa. Pero ¿qué os tengo yo que decir en ese tema? No hagáis pasivos, por favor. No hay nada. Si no hay nada, si no se va a saber hasta dentro de que quien tenga el interés, porque yo no tengo el mandato de la organización de trasladarle nuestro interés a nadie. Yo ese mandato no lo tengo. A mí se me tienen que dirigir oficialmente. A mí no se me ha dirigido oficialmente nadie. Con lo cual, dediquémonos a lo que nos tenemos que dedicar, no nos distraigamos. Es que esto distrae mucho. Distrae mucho, y cuando nos distraemos no hacemos lo que tenemos que hacer en lo importante. Porque claro, ya empiezan a ver quién se ha repartido la ejecutiva de no sé dónde. ¿Pero qué ejecutiva? Si no sabéis si vais a hacer 7 o 9. Porque lo que sí puedo yo decir, si yo soy el que tiene que negociar una fusión, porque así se decida desde el ámbito de la Confederación o los ámbitos federales, es que aquí la fusión va a ser un proyecto político que va a estar definido en el papel antes de que se haga ninguno. Y si no, no se hace. Pues si no, me iré. Yo no voy a hacer una fusión de ejecutivas del doble. No, si hay un territorio o una federación, si nosotros tenemos ahora la ejecutiva 11 y transporte, lo he preguntado, tiene 15, no vamos a hacer una ejecutiva de 26, ni de 30. Hacer posible de 13. Y si es posible de 11. Porque si no, ¿qué sentido político tiene el proyecto? Si lo que necesitamos es todos los recursos, los que queden, dirigidos en el territorio lo más cercano al centro de trabajo, de verdad, no de palabra. Y para que sea de verdad tiene que estar escrito y obligatorio en los estatutos. Y las ejecutivas tendrán el número de miembros que tengan que tener. Y los que se queden, los que se tengan que quedar, que nos podemos quedar todos, nos tendremos que quedar en el trabajo que se nos asigne. Pero no puede ser que las ejecutivas sean más grandes. Es como si en un partido de fútbol juegas con 7 y en el banquillo tienes 23. No, no. Es que el entrenador tiene que haber uno y un ayudante. Los demás tienen que jugar al fútbol en el terreno del juego. ¿Claro? Y esas reglas hay que escribirlas y dejarlas muy claritas para que después, por abajo, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que antes previamente lo haya votado. Lógicamente todo eso previamente tiene que ser conocido y aceptado por todos, por mayorías, amplias, hacer posible por unanimidad. Estos temas son muy serios, no se puede jugar con ellos. Pero lo que trato de trasladaros es que esto no sirva para que nos distraigamos, nos mareen con intereses que no van a ninguna parte. Primero, no hay nada definitivo, nada en concreto, nada inicial. Cuando lo vaya a ver, antes de lo vaya a ver, pues lógicamente habrá un consejo o un comité federal. Mientras eso no ocurra, no dé por bueno nada. Nada, porque eso tiene sus caminos y no tiene otro camino que ese, el estatutario. Si lo tenemos que anunciar en el comité confederal, nos tienen que autorizar en el comité confederal. Y hay una situación puntual, para
para que a alguno se le quite de la cabeza que con esto se puede estar jugando para ir para abajo, es que los tiempos los marcan los procesos congresuales. En este comité dentro de unos días, ni la Federación de Transporte, a la que me estoy refiriendo porque es la que de alguna manera está valorando esa situación, ni nosotros vamos a comunicar nada en el comité confederal. Ninguno de los dos vamos a oficializarlo. Con lo cual nos queda una oportunidad de hacerlo en este mandato. Y es en el comité confederal de mayo. Tendríamos que oficializarlo en mayo. Es el último comité confederal de este mandato. El siguiente es extraordinario para convocar el Congreso. Si convocamos Congreso, será Congreso ordinario. Si hay Congreso ordinario, no hay sesión. Porque la sesión tendría que iniciarse en el 14. En el 14 cualquiera sabe dónde estaremos algunos de nosotros. ¿Claro? Si hay un proceso ordinario anterior, yo como voy a saber, terminaré este mandato y ya veré lo que pasa en el siguiente. Por eso os digo que la situación es tan complicada, pero yo termino porque tenemos que viajar, vosotros posiblemente más lejos que yo, y además yo no estoy en muy buenas condiciones tampoco para estar aquí machacando después del día que lleváis, ¿no? Pero creo que era conveniente y necesario que también tengáis este tipo de información, ¿no? No tenéis la oportunidad de que nos veamos, os llegan rumores, os calientan la cabeza y os distraen, ¿no? Es mucho más importante que estemos en lo que tenemos que estar. La situación es muy compleja, muy difícil, se nos esperan tiempos complicados, pero en estos tiempos complicados nos tenemos que crecer. Lo que le queda a esta sociedad somos nosotros. Y no nos lo van a poner fácil. No nos lo van a poner fácil. Pero eso no nos tiene que, todo lo contrario. Eso nos tiene que dar revulsivo, crecernos, tener en cuenta que los partidos políticos, el que sea mayoritario, va a estar en el gobierno y va a estar... Y el resto de partidos va a estar muy tocado, como para encabezar el descontento de mucho tiempo. En mucho tiempo en este país va a haber una situación de vacío social y nosotros no podemos permitir que eso exista. El mundo del trabajo tiene que seguir siendo nuestro y será nuestro si somos capaces de encabezar esos movimientos y que no tengan más remedio que sumarse a nosotros. Y los hay, pero tenemos que demostrarle también un espacio de confianza que al final le demostremos que ese es el vínculo y ese es el camino para poder unir esas fuerzas, para poder confrontar en el terreno de lo político, pero sin descartar la confrontación. Tampoco habrá que olvidarse de eso. Este país está hoy donde está, con todos sus problemas, con mucha confrontación. Ya que el sindicalismo de los 70, el sindicalismo del 80, no tiene nada que ver con el sindicalismo del 2000 o del 2010. Y yo no estoy ni criticando uno ni poniendo el otro en ningún sitio. Aquel hubo que hacerlo en su momento, este se ha hecho en su momento. Pero no hay que descartar el que viene si hay que hacerlo, lo que se tenga que hacer. Para eso tenemos que estar preparados. Esa es la situación que yo quería compartir con vosotros. Creo que las jornadas, en eso no lo voy a pedir para mí, pero como Luis se ponía medallas, pues sí, lo hubiera dicho, esto es vuestro, pero lo he hecho yo. Yo sí os voy a pedir, no, la verdad es que yo estoy contento y quiero agradecerle a los colaboradores, a los que tienen responsabilidad, porque el hecho de ser responsable de un área, de una parte de la ejecutiva, no significa que los demás no tengamos la misma importancia. Esto es un trabajo compartido, cada uno tiene más especialización en determinadas áreas, pero yo tengo que trasladarlo, ¿no? Y como lo siento, estoy muy enormemente satisfecho del trabajo que se está haciendo en determinadas áreas, porque además no es porque lo diga yo, porque si lo digo yo, pues ahí se queda. Yo mismo le puedo poner muchas flores, muchos moños, pero claro, eso no tiene importancia. La verdad es que lo que decía Luis tiene razón, y somos referentes en nuestra apuesta por la igualdad, y somos referentes en nuestro trabajo por los planes de igualdad de las empresas. Tenemos muchos planes y no hemos firmado cualquier plan, hemos tenido criterios, con una negociación muy dura, pero al final,
pues nos comparan, y nos comparan en positivo, no en negativo. Son trabajos que están ahí, que están documentados, y es verdad que nuestra página sirve de referencia para muchos dentro y fuera de la organización. Pues eso nos tiene que satisfacer, pero eso no significa que ya hayamos terminado, sino todo lo contrario. Eso significa que tenemos una buena base y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pues agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro sacrificio de venir aquí para un día, tener que viajar dos, sé que es complicado, es difícil, a los compañeros de Albacete, Ramón, Mercadona, y el convenio de Sevilla. No hay que esconderse, si somos nosotros mismos, no pasa nada cuando llegamos aquí entre nosotros. Pero en esos temas, que cada empresa es un mundo, y en unas tenemos más espacio y en otras menos, a los compañeros hay que darle confianza, apoyo, todo lo que podamos hacer, pero lo tenemos que hacer con ellos. En este tipo de cuestiones no se puede hacer nada en el anonimato. Eso es imposible. Si tú no tienes voluntad de defenderte, por mucha voluntad que yo ponga en defenderte, no voy a poder defenderte. Eso es así. A los compañeros hay que explicarles las cosas. Los compañeros, y en este caso lo digo por referencia porque no tiene importancia, lo digo en términos generales. Unos compañeros, si escriban un escrito, el escrito no es... Eso lo he vivido yo en mi empresa toda la vida. El escrito que yo te doy, no lo entregues. Y bueno, ¿y qué voy? Le digo de palabras lo que a mí me parezca. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Tendré que decir lo que pasa. Tú no te preocupes, yo te protegeré. Si lo que tienes que confiar en mí, de que te voy a proteger, que voy a estar contigo donde tenga que estar. Pero lo que no puedo es defender lo que está ocurriendo, los hechos, sin ninguna prueba. Y esa situación no la encontramos. Hay que decirle a los trabajadores que tienen que confiar en nosotros y nosotros tenemos que darle esa confianza, porque si no es imposible, si no se convierte. Y después la metodología. Tenemos que conocer, además el interno nuestro también, de que no es lo mismo llegar cuando el problema está absolutamente en su final y nos lo trasladan cuando en su ignorancia de buena voluntad, pero así han pretendido arreglarlo y vienen en el límite ya del precipicio. Y pretenden que se arregle en 48 horas en 24. Y además, de forma enorme. Pues no se puede. Es imposible. Entonces, también coordinémonos nosotros en nuestro trabajo para que cada uno de los que tenemos responsabilidad en esos temas podamos estar lo antes posible. Que esto no, Ramón, que esto no significa nada, no va a nada. Yo lo que quiero es agradecerle a los compañeros de Albacete, de Castilla-Mancha, y personalmente, en nombre que se lo traslade a ellos, que hemos estado encantados de estar aquí, como siempre, tú lo sabes, que estamos a vuestra disposición en estos temas y en todos los que haya, que además van a venir muchos que los organismos, además los organismos no menos importantes, sino con menos recursos, porque para mí los organismos posiblemente sean más importantes los que menos recursos tienen, o por lo menos yo estoy obligado a darle más importancia a ellos porque son más débiles, ¿no? Y esta es la solidaridad que tenemos que practicar en nuestro interno. Desearos, lógicamente, el mejor de los viajes de vuelta, que nos veamos en mejores situaciones si es posible, que el mismo, pero por lo menos con más fuerza sindical y más moral después del día 20 que la vamos a necesitar. Muchas gracias y hasta la próxima.